El silencio no te venció. La esperanza en ti creció. La tumba no te pudo encerrar. Gloria al Rey Jesús. Vivo estás, Jesús. Reinas con poder. Las cadenas hoy rompiste. Libre puedo ser. Tu amor me alcanzó. Todo en mí cambió. Hoy levanto mi canción a tu redención. Una alegría en un programa más especial de Pascua. ¿Y qué más que para hablar de la Pascua traer un conejo? Pero en esta oportunidad es el verdadero significado de la Pascua. En esta semana especial, donde es semana de vacaciones, en nuestro país le llamamos semana de turismo, semana santa, semana de diferentes actividades que uno pudiera hacer en estos días. Pero detrás de todo esto está el verdadero significado de la Pascua en esta semana, una fiesta que Dios instituyó desde la antigüedad. Y todos se preguntarán cómo asociamos el conejo a la Pascua. Y esto se remonta al siglo XVII, donde este animalito era representado y era visto como una fuente de fertilidad, de renovación, de renuevo, y estaba vinculado al paganismo, a la diosa de la primavera. Y bueno, y allí fue que luego los cristianos alemanes, cuando viajan a Estados Unidos, llevan esta tradición de mezclar el cristianismo, la Pascua, que sucedía en Europa en la época de la primavera. Entonces fusionaron los conejitos que llevaban a los niños que se portaban bien, huevos de Pascua, huevos de chocolate, de colores, y así se fue mezclando toda esta creencia, toda esta creencia popular que fue permeando las creencias de la iglesia. Y llegamos hoy a nuestros días en el siglo XXI, cuando pensamos en Pascua, pensamos en huevos de chocolate, en barras de chocolate, en conejitos de chocolate. Y en esta oportunidad vamos a hablar del verdadero significado de la Pascua. El verdadero significado de la Pascua no es estos conejitos de chocolate, por cierto muy ricos, estos huevitos que se comercian. Hay de diferentes tamaños, unos más grandes, otros más chicos, pero el momento que compartimos en la familia, el domingo, supuestamente festejando la Pascua, comiendo estos chocolates, y en un momento de alegría, que por cierto está muy bien, le desplazan la importancia del verdadero significado de la Pascua. También siguiendo hablando de la Pascua y su significado y su simbolismo, en muchas culturas esta flor, que se llama flor de Pascua o flor de Nochebuena o estrella de la Navidad, tiene, dependiendo de la cultura, es el nombre que tiene. Pero esta particular flor crece en Israel en la época de la Pascua, y también crece en la época que nació nuestro Señor Jesús. Por eso esos dos nombres. Y entonces esta flor representa la renovación, el amor. Su color rojo nos hace recordar la sangre de Jesús, la vida. En muchas culturas obsequian esta planta, sirve de adorno, sirve para
decorar el hogar, pero cuando vemos esta planta nos evoca su nombre mismo, la Pascua, o Navidad o nacimiento de Jesús, nos retrotrae a nuestras creencias, nos retrotrae, simboliza lo que nosotros creemos y lo que la verdadera Pascua representa para los que creemos en Jesús. Entonces, ¿de dónde es el verdadero significado? ¿De dónde surge la Pascua? O Pesaj, como se diría en hebreo, que significa pasar por alto. ¿Y por qué pasar por alto? Porque esto nos cuenta Éxodo capítulo 12, que el juicio de Dios sobre el pueblo de Egipto venía donde el ángel iba a matar a todos los primogénitos. Entonces Dios les pide que celebren a su pueblo a través de Moisés, diciéndoles que debían comer un cordero y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de las puertas para que cuando el ángel destructor pasara, viera la sangre y pasara por alto de ellos. De ahí viene la palabra Pesaj, o luego que en el hebreo se dice Paschat, en latín se dice Pacha, y en nuestros días la terminaron traduciendo al español como Pascua. Entonces de ahí, en diferentes idiomas, esta palabra ha ido cambiando su pronunciación. Así que del hebreo al griego, al latín y al idioma español, la palabra Pascua. Pero entonces los judíos, a través de celebrar esta Pascua, les permitió que el ángel pasara por alto su casa y no matara a los primogénitos que vivían en ese lugar. Y entonces el propio Jesús, la noche que fue entregado, como dice 1 Corintios 11:23, Él festejó esta Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Él es nuestra Pascua. Entonces allí el paralelismo y la enseñanza para estos días y la verdadera comprensión de qué es la Pascua. La Pascua es ese sacrificio de ese cordero para los judíos, y nuestra Pascua es ese sacrificio que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Ahora, como todo esto sucedió en la misma semana, si te interesa puedes leer los evangelios, donde todos los 4 evangelios relatan la última semana de la vida de Jesús, que se llama la semana de pasión de Jesús, donde en esa semana surgen diferentes eventos. Desde el domingo, lunes en adelante van sucediendo correlativamente diferentes situaciones en la vida de nuestro Señor Jesús que están relatadas en el Evangelio, pero que hoy no nos vamos a detener allí. Jesús celebró su última Pascua con sus queridos, con sus discípulos, y luego fue al huerto del Getsemaní y allí fue apresado y terminó en la cruz y murió. Y el domingo, como dice la tradición, resucitó. Entonces se ha englobado todo. Entonces cuando decimos Pascua, decimos que Jesús resucitó y que cumplió las profecías que estaban dichas sobre él, pero cumplió sobre la muerte. Al resucitar, venció a su último enemigo y a nuestro último enemigo, la muerte. Por eso dice que todos aquellos que creen y creen en su nombre son hijos de Dios, y los que creen en Él tienen vida eterna y no mueren. Como así Él resucitó y llegó a la eternidad, esa es nuestra esperanza. El verdadero significado de la Pascua es lo que nos relata en el Nuevo Testamento de aquella promesa dejada al Señor, que el Señor dejó a sus hijos.
Y dice en 1 Corintios 11:23, estas son palabras del apóstol Pablo, que es el que escribe la carta a los Corintios. Dice: yo recibí del Señor lo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó el pan y que luego de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que beban este pan y beban esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Estos simbolismos que el Señor Jesús nos dejó, el vino, el pan, representando y haciéndonos memoria y recordándonos ese sacrificio para que lo tengamos presente siempre en nuestra vida, para que no demos por sentado que somos salvos, una salvación gratuita por parte de Dios, porque así Dios lo planeó y porque así Dios lo quiso hacer, mostrando su grandeza y su amor hacia su creación. Pero nunca lo debemos olvidar, que es por gracia y que es por amor. Y entonces cada vez que participamos de estos símbolos, recordamos lo que Él hizo por nosotros. Porque a veces el diario vivir y nuestras ocupaciones, y damos las cosas por sentados y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, para mantenernos en una correcta relación con Dios y no olvidando de que hemos sido salvos por gracia, debemos siempre tener presente el sacrificio de Jesús por nosotros. Versículo 27, miren qué interesante y qué importante y qué esencial para nuestra vida. Porque como les decía y les comentaba, cuánto nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestros pesares, nuestras situaciones nos pueden hacer perder el eje y la perspectiva de la palabra de Dios y lo que Dios ha instituido para nosotros. Así que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor de manera indigna. ¿Qué es esto? No es simplemente participar de una copa con vino y de un trozo de pan. Aquí la palabra de Dios nos está marcando y subrayando y señalando la importancia espiritual que tienen estos símbolos. ¿Cómo debemos participar de una manera digna o de una manera digna que nos haga reconocer el sacrificio de Jesús? Que nos haga entender y que estemos pensando en lo que Jesús hizo por nosotros, haber muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Tenerlo siempre presente. Cuidad su salvación con temor y temblor. Pensemos que tenemos la salvación asegurada y que podemos vivir de cualquier manera como se nos place y se nos agrada, y podemos practicar el pecado porque Dios me entiende. Aquí la palabra de Dios nos marca una forma y una manera de conducta de cómo participar de estos símbolos, no participar a la ligera, porque dice aquí, como leímos, la copa del Señor de manera indigna. Si participamos, si tomamos estos y otras calificaciones de la palabra indigna, podría ser de una forma vergonzosa, de una forma inadecuada, de una forma escandalosa, inaceptable. Fíjense en todos estos sinónimos que tiene la palabra indigna, y podríamos seguir nombrando algunos sinónimos más. Pero para que tome
conciencia y tome profundidad esta enseñanza, que debemos realmente, esencialmente, tener y tomar conciencia, reconocer que estamos participando de unos símbolos sagrados. No es tomar un pan y tomar una copa de vino y comer un pedazo de pan, sino que son símbolos que están representando algo que hizo Dios en Jesucristo para nuestra salvación eterna. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué tremendo esta palabra. No hay que dejarla pasar, ni tomarla por alto, ni leerla a la ligera. Versículo 28. Por lo tanto, cada uno de ustedes debe examinarse. Debe, de acuerdo al conocimiento espiritual que tiene cada uno de ustedes que me están mirando, y al entendimiento espiritual y la luz de la palabra de Dios que hay en su corazón, examinarse si uno está caminando, si uno está viviendo de acuerdo a lo que ha entendido que el Evangelio demanda para su vida. Eso es examinarse. No de una forma ligera, no de una forma por arribita, como cuando uno limpia por arribita nomás, sino de una manera profunda, de una manera como si el Espíritu Santo nos estuviera mirando, como si el ojo de Dios estuviera puesto sobre nosotros, que lo está, aunque no nos demos cuenta, y examinarnos si vamos a participar de estos símbolos de una manera correcta y si nuestra vida está alineada a los conceptos y a las verdades de la palabra de Dios que hemos entendido. Porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir, sin entender, sin reconocer, sin darse cuenta, sin prestar atención, el cuerpo del Señor come y bebe para su propio castigo. Qué tremenda palabra. Qué importante examinarse. Versículo 30. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos, debilitados, y muchos han muerto. Estas palabras no son muy populares dentro de las iglesias, pero debemos reflexionar porque Dios es un Dios de orden. Con la gracia de Dios no se puede jugar. No se puede arrepentirse hoy porque nuestra conciencia nos dice de que estamos jugando y practicando el pecado y nos arrepentimos por remordimiento para participar de la Santa Cena y luego llegamos a nuestra casa y estamos participando y practicando el pecado de vuelta constantemente sin un arrepentimiento genuino y real. El Señor está a tu lado para darte el poder y las fuerzas para dejar el pecado, para darte las fuerzas para que vivas una vida libre y una vida plena y una vida en abundancia. El poder de Dios y el poder del Espíritu Santo están disponibles para ti. Solo clama, pídele el perdón, que la sangre de Jesús limpie todos tus pecados y que el poder del Espíritu Santo te dé la fuerza para vencer el pecado y experimentar la libertad de los hijos de Dios. Esta es una palabra para ti. Esta es una palabra de que el Señor resucitó. El Señor venció la muerte. Festejamos la Pascua en estos días de que Él murió y resucitó por nosotros. Festejamos todo en estos días. Es el clímax, podríamos decirlo, de nuestra fe. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección de Jesús diciendo: yo soy el Hijo de Dios, estoy en el cielo pidiendo por ustedes para que Dios los ayude, para que Dios los fortalezca, estoy a la derecha del Padre
intercediendo por ustedes. Esta es una Pascua diferente, es una Pascua especial para ti. Él está con su mano extendida para levantarte allí del pozo y traerte a su presencia, para limpiarte y ponerte vestidos nuevos y para festejar de una manera adecuada esta Pascua del Señor y para regocijarse en tu corazón que Él ha resucitado. Cristo vive y viene pronto a buscar a su iglesia. El silencio no te venció. La esperanza en ti